Bienvenidos a este nuevo episodio de los dedicados a mis publicaciones. En esta ocasión vamos a terminar el año 2001, ya os comenté en el programa anterior que había hecho 3 libros, una guía de James Bond, así sencillita, un poquitín con la sinopsis de cada película y las características propias de la franquicia y del personaje. Luego hice, la que hemos comentado en ese programa anterior, de enciclopedia del lore, digamos, de la trilogía clásica, traducción directa de la enciclopedia Behind the Magic de LucasArts, y ahora vamos a ver el tercer y último libro que escribí en ese año 2001, que fue en agosto concretamente, y que le titulé La gran enciclopedia de cómo se hizo Star Wars y su fenómeno. Bueno, pues por seguir un poco con ese título tan rimbombante que se me ocurrió hacer, pues todos son eso, la gran enciclopedia de... Y bueno, pues aquí abarco estas 4 temáticas que vienen en la portada: cómo se hizo la trilogía clásica, cómo se hizo la edición especial del 97, cómo se hizo el episodio 1 y cómo es el fenómeno de Star Wars, todo lo relacionado con el fandom, el merchandising y demás. Sobre todo hay que destacar los 3 primeros apartados de Making of, porque hay, no solamente traduje de Behind the Magic, la enciclopedia de LucasArts del 98, e Insider's Guide, la enciclopedia de episodio 1, que salió en el año 99, sino que lo combiné luego con revistas, libros, documentales, tomando notas de subtítulos, y utilicé incluso para lo de cómo se hizo la edición especial el CD que regalaron con Micromanía, que se llamaba Making Magic, y que era el cómo se hizo concretamente esos efectos digitales nuevos que añadieron en la edición especial, ¿no? Entonces tuve que estar parando la imagen para copiar un poco los subtítulos y luego darle forma, ¿no? Muchas veces yo no los copio tal cual, sino que lo que me gusta es luego manejar la información, colocar luego las fotos. La maquetación está hecha en Word, como el resto de libros que estamos viendo, y luego pues nada, lo imprimí ahí en casa. Fueron también en torno a 200 páginas en este caso, por lo mismo, porque está impreso a una sola cara, y luego cuadrado con gusanillo en una copistería, ¿no? Entonces esto es un poco lo que os quería comentar respecto a este libro, que estaba bastante chulo. Descubrí muchísimas cosas durante su escritura, pues por ejemplo temas de escenas eliminadas, que en aquel entonces todavía no se había desvelado tanto porque no habían salido... Todavía no salió ni la edición en DVD de la trilogía clásica, que salió en el año 2004, no había por supuesto los Blu-rays. Entonces había una serie de cosas que descubrí en revistas, libros, documentales, que me vinieron muy bien pues, para aprender más sobre los entresijos de la franquicia, y además pues cogiendo de esas enciclopedias en CD de LucasArts que estaban muy chulas. Lo que pasa es que me daba para tenerlo en inglés y me apeteció ir a esos apartados dedicados a Behind the Scenes para traducirlo y tenerlo en papel además, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar en este episodio. Y bueno, hablando de publicaciones, siempre me gusta terminar estos vídeos recordándoos que sigo vendiendo esta fantástica guía visual sobre George Lucas, el dios del mundo digital, más de 400 páginas con más de 500 fotos sobre el creador de la franquicia galáctica, donde también hago mucho hincapié en su otra gran franquicia, la de Indiana Jones. De hecho hay un capítulo que es cómo evolucionaron los guiones de Star Wars y cómo evolucionaron los guiones de Indiana Jones, un capítulo para cada cosa, y todo tipo de temáticas. No es la típica biografía, sino que hablo sobre todo del making of de cada película en la que ha trabajado, ya sea de director, productor, guionista, montador o el puesto que sea, los carteles de todas las producciones en las que ha estado, los cameos que ha hecho, los guiños que le han hecho en todo tipo de productos, ya sean juegos de rol, videojuegos, películas o series, cómo es su familia, cómo es el rancho Skywalker, cómo es el Walt Letterman, que es la actual sede de Lucasfilm, cómo eran todas sus empresas y cuáles quedan actualmente, porque por ejemplo ILM, Industrial Light and Magic, sigue siendo sigue perteneciendo a Lucas, y entonces eso no lo vendió a Disney. El merchandising que surgió, digamos, o que en la que se ha utilizado su imagen, por ejemplo para hacer action figures, todo tipo de temáticas interesantes. La gente, pues nada, ya digo que estoy recibiendo muy buen feedback por parte de los que lo han comprado, se está vendiendo bastante bien, y además que es bastante barato porque solo tiene un precio de 20 euros, que por más de 400 páginas yo creo que está muy bien, más 3 euros de gastos de envío si residís en la península ibérica. Si no es así, pues habría que mirar cuáles serían los gastos de envío, y nada, me lo podéis pedir a través del email albertolopezautor@gmail.com, y siempre le envío con firma, dedicatoria y algún tipo de regalito, como por ejemplo marcapáginas de talleres Skywalker. Y luego estoy vendiendo también este de Star Wars Episodio 4, escena por escena, de la editorial Dolmen. El otro lo he hecho, por cierto, lo he publicado con la editorial de Force Books, y de hecho la portada la ha hecho mi compañero de esa editorial, que es José Gracia, y el resto de la maquetación sí es verdad que me encargué yo, y en este caso pues se ha encargado Dolmen de la maquetación, aunque partió de la maqueta que yo le envié para colocar las fotos que le había pasado, para que tuviera un poco la estructura que yo quería, ¿no? El primer capítulo, como dice el propio título del libro, es un análisis de cada una de las escenas, pero a nivel de making of. Me centro sobre todo en cómo se hicieron los efectos especiales, cómo se hicieron los efectos de sonido, accidentes en los rodajes, bromas entre los actores, ese tipo de curiosidades que tanto nos gustan a los cinéfilos, y de vez en cuando hablo también de merchandising asociado a ciertas escenas, ¿no?
El segundo capítulo son las escenas eliminadas, que he metido más de 40, y el tercer capítulo es biografías. He metido un total de 50 biografías de miembros del equipo de reparto, de pequeña extensión, evidentemente, porque si no sería un libro demasiado grande, y siempre pues, son de 1 o 2 páginas, ¿no? El libro tiene más de 250 páginas, con una calidad de papel muy buena, porque es lo habitual en Dolmen, está en tapa dura y por eso tiene un precio un poquito superior al de Lucas, 24,95. Pero si le pedís con el de Lucas, pues nada, serían también 3 euros de gastos de envío. Me lo podéis pedir a albertolopezautor@gmail.com o por mensaje privado a través de las redes sociales de Tedeschi Walker, y este en concreto, pues como tiene la distribución habitual de Dolmen, pues lo podéis encontrar también en tiendas físicas, en FNAC, en Amazon y demás. El otro Yo Lucas solamente le vendo yo porque es una autoedición a través de la editorial que comentaba antes de The Force Books. Bueno, pues con esto termino este nuevo vídeo, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Tedeschi Walker.